pero deje, la gente le gusta ir al río, se acabó, se acabó, en vez de estar aquí Tuviste encerrados RIMAC, en nuestras cuatro paredes, tienes el RIMAC. ya está, una guana, entonces nos vamos a Luna Guana, y ya está, el RIMAC mejor, genial, gracias Mauricio por apoyar al profesor. Bien, entonces, a ver, y vamos con otra pregunta, en realidad que ya tiene que ver un poco más con el tema. ¿Está bien? Fíjate al costado. Mira lo que te preguntamos ahora. ¿Qué tipo de razonamiento se requiere para responder esta pregunta? ¿Por qué estas respuestas han salido tan rápido, han fluido, ¿no? Con las respuestas. ¿Por qué? A ver, cuenta. ¿Qué ha hecho tu mente en cuestión de segundos? No te has demorado mucho. ¿No? Para responder eso, ¿qué ha hecho tu mente? Bien, ya, de todas maneras, ¿no? Porque tiene que ver con experiencias. Claro que sí. Y experiencias de un ámbito que tú conoces, pues, ¿no? Es tu país, es tu Perú. Tú conoces por lo menos unos 5 o 6 principales atractivos turísticos, si no más, definitivamente, pues, ¿no? Ya, André, claro, ahí también hay una selección, pues, ¿no? No esta, pero sí las demás. ¿Cuáles son? Las menciono y eso se mencionan por experiencia, por la información que tú tienes, ya. Ahora, antes que eso, tú has debido darte cuenta de algo. Y yo sé que es muy obvio mencionarlo, pero justamente esa es la base de toda extrapolación. ¿Machu Picchu existe o no? Claro que sí, pues. Entonces, ¿qué te está preguntando el chico acá? Si Machu Picchu no existiese. ¿Te has dado cuenta que te están poniendo en una situación hipotética, una posibilidad? Algo que no es real. Tú conoces tu Perú, tú conoces tu país. Tú sabes que Machu Picchu es real y es el principal atractivo del Perú. Bien, pero te están colocando en una situación hipotética, algo posible, algo que no es real. Y tú, como lector, y tú como de hecho persona racional, ¿no? O sea, así de manera tan general, tú puedes inferir información acerca de posibles eventos. ¿Qué hubiera pasado si ella me hubiera pasado, por ejemplo? ¿Qué habría pasado si el ciclo pasado hubiese estudiado mucho más? ¿Qué pasaría si? ¿Te has dado cuenta? Entonces, esa clase de preguntas nos las hacemos todo el tiempo, ¿no? Cuando tomamos una decisión y de repente estamos pensando en todas las otras alternativas que probablemente pudimos elegir. Entonces, todo el tiempo te estás respondiendo a esta clase de preguntas y las respuestas a veces son fáciles y a veces no tanto, a veces son mucho más complicadas. Bien, ¿cuándo se nos hace fácil? Cuando conocemos, pues, la información. ¿Eso qué quiere decir? A ver, eso justamente llévalo al ámbito de la comprensión de lectura. Para poder responder esta clase de respuestas, ¿qué necesitamos? ¿Por qué las respuestas han salido tan fluidamente hace ratito? Porque tú conoces tu Perú, pues tú vives en él. Entonces, ¿qué necesitamos en comprensión de lectura? Más que experiencia. Recuerda que te van a preguntar acerca de la información del texto. Estas preguntas van a estar relacionadas a lo que tú has leído. Y siempre podemos responder estas preguntas de manera muy fácil cuando entendemos que casi el 100% de la información que el autor me está brindando. ¿Está bien? Conocimientos previos, nuestra experiencia, claro que sí. Si te preguntan algo sobre Machu Picchu, pues no. Aquí no nos estamos basando en un texto. Pero si nos basáramos en un texto, tendríamos que entender toda su información para poder inferir de esta manera. De hecho, es un razonamiento inferencial el que acabas de hacer. Se te ha hecho muy fácil porque, repito, tú conoces este ámbito. Pero ¿qué pasa si te hablan sobre un tema diferente en un texto? Entonces vas a tener que entender, tu nivel de comprensión va a tener que ser tan bueno para que puedas manejar la información y poder responder esta clase de preguntas. Esto ya está en Google. Dice. Bien, entonces acá te contextualizamos, mira. Estos son los 5 niveles por los que hemos estado pasando prácticamente la mitad del ciclo. Número uno, que daba cuenta del tema o la idea principal, las ideas estructurales, las ideas más importantes. Recuerda que es lo mínimo a lo que debes de llegar cuando inicias tu proceso de comprensión de lectura. De hecho, si ya tienes esto completamente claro, bastante claro, y hoy día no, de hecho lo vamos a seguir practicando, y te vas a dar cuenta que ya tienes mucho, ¿no? Mucho del porcentaje de la información entendida. Bien, ahora, si pasamos al segundo nivel, dábamos cuenta del sentido contextual. ¿Qué podemos hacer
en este nivel, ¿se acuerdan? A ver, cuéntame. ¿Qué podíamos hacer como lectores en el nivel número 2 que da cuenta del sentido contextual? Ya, pero es una inferencia muy básica. ¿Sobre qué inferimos, Jean Paul? No inferimos tantas cosas, no inferimos algo muy simple. Ya, el tema lo hemos pasado, Jefferson, me acuerdo. Ese es nivel número 1. Inferimos, ¿sabes qué cosa? El significado de una palabra, pues, que no conocemos, ¿verdad? Solamente necesito entender el contexto para poder inferir el significado de una palabra. O le podemos atribuir otro significado diferente a una palabra que ya conocemos. Y eso es justamente por el contexto. El contexto le da diferentes significados, lo habíamos practicado. ¿Está bien? Si seguimos subiendo, nos encontramos con el nivel número 3 que desarrollamos la semana pasada con el profesor. Bien, compatibilidad e incompatibilidad. La compatibilidad, el enunciado compatible es aquel que está en el texto, que concuerda con lo que dice el texto, obviamente no de manera literal, pero de manera parafraseada. Bien, y el enunciado incompatible quiere decir que es el enunciado que no está. O sea, si lo compatible está, lo incompatible no está, así es. A ver, confírmame esto. Un enunciado incompatible es aquel enunciado que no está en el texto. No, no pues, definitivamente no. Bien, eso sería una idea impertinente, no está relacionado justamente con el tema, no está relacionado con la información del texto. No estamos trabajando aquí impertinencia, lo que estamos trabajando es incompatibilidad. La incompatibilidad o el enunciado incompatible está, pero está contradiciendo o está negando algo que dice el texto. Ahora, recuerda que la compatibilidad o la incompatibilidad podría tener doble naturaleza, ¿no? De naturaleza explícita o de naturaleza implícita. Y cuando estábamos trabajando con información implícita, ya estábamos trabajando, ¿qué cosa? El nivel número 4 de inferencia, pues, ¿no? Hace 2 semanas lo trabajamos. Y recuerda que toda inferencia es válida si yo relaciono la información que me da el texto con lo que yo conozco acerca del tema. Entonces concluyo, y esa es una inferencia válida, ¿no? Se debe anclar tanto en lo que dice el autor como lo que yo sé, lo que yo puedo interpretar. Y por último, el día de hoy, menciono otra vez, la extrapolación, chicos, es una inferencia, pero es una inferencia más compleja, porque da cuenta de una lectura metatextual, la que va mucho más allá, la que saca información del texto y lo lleva a otro campo, y lo cambia. Estaríamos inferir a partir de cambios, chicos. Bien, entonces te comento, vamos a formalizarlo acá. Vamos a formalizarlo acá. La extrapolación, está bien, lo que busca es contrastar el contenido de un texto con cierta información extratextual, con el objeto de evaluar su plausibilidad. Contrasta el contenido que te da el autor con otra información que no está en el texto. Entonces lo que nos debemos preguntar es, ¿cuál sería la conclusión si nosotros fuéramos el autor? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué podríamos concluir si se da este cambio, este otro? Eso es una extrapolación. Ahora, hay de dos clases. Está bien. La primera clase de extrapolación es cuando se pregunta por una situación distinta a la planteada por el autor. O sea, mira, te lo pongo así en facilito. Imagínate que yo tengo un texto acá, tengo un conjunto de eventos en el texto y escojo uno, un evento, el evento X. Una pregunta de extrapolación de esta clase te evaluaría así, mira. ¿Qué ocurriría si X no sucede en el texto? ¿Qué pasa en el texto? X. Te están preguntando lo contrario. ¿Qué ocurriría si X no sucede en el texto? ¿Cuál sería la conclusión? Esa conclusión, chicos, se llama extrapolación. ¿Está bien? Te pongo un ejemplo. Acá te presento un texto discontinuo. Está bien que los textos discontinuos son de entender. El tema ya está incluido en el título, ¿no? Lenguas indígenas u originarias en el Perú. Quiero que me digas, por favor, qué clase de información te están dando acerca de estas lenguas. A ver, léelo un minutito rapidito porque es poca información. Luego me dices, ¿qué te hablan acerca de estas lenguas? ¿Qué información te dan acerca de estas lenguas?
Ujú. ¿Cantidad de qué, André? Ya, el número de lengua y el número de hablantes también, si te has dado cuenta, ¿no? El número de hablantes que está acá, los lugares donde más se habla, ubicaciones, muy bien, cantidad de indígenas que lo hablan, cantidad de personas que hablan, ya está. Cantidad de personas, el número de lenguas que hay, su distribución geográfica, esto de acá es distribución geográfica, ¿no? ¿Qué personas hablan tal lengua en tal sitio? Eso es distribución geográfica, ¿no? Hay un dato del censo, está bien. Acá también hay otro dato, este es el del censo es demográfico, el dato de acá también tiene que ver con la zona geográfica, bien, y luego tenemos un dato aquí al final, ¿no? Una idea secundaria. El Ministerio de Cultura ha certificado a casi 3.000 servidores públicos bilingües. ¿Está bien? Entonces ya está. Eso es todo lo que me hablan acerca de las lenguas indígenas u originarias. Ya lo tienes así distribuidito, bonito. Te presento la premisa. Lo primero que tú tienes que hacer es identificar si realmente te están evaluando extrapolación. Y te cuento que la mayoría de veces, está bien, siempre va a iniciar con un conector condicional. ¿Por qué? A ver, ponte a pensar. ¿Por qué la mayoría de preguntas de extrapolación incluyen un conector condicional? ¿Por qué crees? Ajá. Exacto, John Paul. Sí, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que cuando utilizamos el conector condicional, lo vimos en la semana número 5, lo que unimos es una condición con una posible consecuencia si esa condición se cumple, pues, ¿no? Si corro muy rápido, me puedo caer. Si yo cumplo con esa condición, posiblemente me caiga. Entonces, ¿qué evaluamos en una extrapolación? Recuerda, ¿no? Una situación hipotética. Entonces, ahí está. Leamos. Eso es lo primero, ya reconocimos que nos está evaluando extrapolación. Bien, ahora, lo segundo, piensa en positivo. ¿Cómo es eso, profesora? Sí, mira, lee. Si el Estado no brindase importancia a las lenguas originarias, se infiere que en el texto te están diciendo que el Estado sí brinda importancia a las lenguas originarias. ¿Sí o no? Ya. ¿En qué parte del texto te están diciendo eso? ¿O de dónde lo puedes sacar? Claro, el caso hipotético es ahí, ¿no? Supuestamente en el texto te tiene que decir que el Estado sí le brinda importancia. ¿De dónde podemos sacar esa información, André? De lo último, muy bien, Michael. Porque el Ministerio de Cultura es una institución estatal, pues. Y mira, está certificando a gente bilingüe. Bien, entonces podemos inferir que en realidad el Estado sí brinda importancia. Ya, mira, te están preguntando por el cambio. Hay un X en el texto y aquí te están preguntando qué ocurre si X no está. Si el Estado no brinda importancia a las lenguas originarias, entonces ya está, ya márcame la clave, ya está servidito, masticadito, cual masato. Están colocando la E. Y no H. Claro que sí, pichiquito hermoso. Claro que sí, definitivamente. Está bien, te has dado cuenta, pero has tenido que hacer todo eso. Pasito por pasito yo te lo voy explicando. Probablemente si te lo presentaba de frente, tú te tardarías un poquito más. No tanto, porque en realidad el texto no está difícil, ¿no? Pero ahí está. Bien, esa es la primera clase de extrapolación. Vamos a ver la segunda. La segunda consiste en trasladar el contenido de un texto a otro campo u otra situación. Entonces, mira, lo podemos en palabras fáciles como hace ratito, ¿no? ¿Cuál era la primera extrapolación? Pasa X en el texto y la pregunta era, ¿qué ocurre si X no pasa? Acá el X se va a mantener. Y la pregunta sería, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si X lo pasamos a otro campo? Si analizamos X en esta otra situación, en este otro ámbito, en esta otra época, también puede ser. ¿Ves? El X se mantiene, el X no va a cambiar, lo que va a cambiar es el contexto. Bien, entonces acá ya tenemos un texto continuo. Te voy a pedir que por favor lo leas, ¿está bien? Léelo y coloca tu tema en el chat. Empieza.
Ajá. Ya. ¿Qué es una panaca? O sea, ¿cómo está conformada? Está en el primer texto. Bien, Miguel Ángel, de todas maneras tenemos que involucrarla el término panaca en el tema central. Bien, más que importancia, Jean Paul, ¿qué te están diciendo en una parte muy gruesa del texto? Ya, más que importancia, la función de las panacas, ¿no? Todo el segundo párrafo te habla, todo esto de acá, desde según hasta tradición, que es el grueso del texto, te están diciendo cuál es la función, el papel que cumplían, así ese es el tema, ¿no? Su conformación está en la primera parte y en la última y hay un dato adicional, digamos una idea secundaria, ¿no? Pero lo importante es esto de acá, cuál es la función de la panaca. Bien, vamos con la premisa. Reconozco, es una premisa de extrapolación. Mira, empieza con un condicional. Vamos a ver de qué tipo es. Si la figura de la panaca existiese, oye, en el texto existe la figura de la panaca. Entonces, el X no está cambiando. Se sigue manteniendo, la panaca existe. Pero ya no en tiempos de los incas, sino te están cambiando la época, mira, en el Perú actual. Entonces, esa conclusión que tú tenías en el texto, extrapólala a una nueva época. A ver, responde. ¿Cuál sería la clave? Ajá, bien, André. Entonces, ¿cuál sería la clave? Tú ya casi lo tienes. La letra D. Ya está, ya. Ya está. Bien. Claro. Entonces, si antes la panaca existía con la función de, ¿qué cosa dice acá? Tenía por obligación conservar la momia del soberano fallecido y guardar el recuerdo de su vida y hazañas a través de cantares, quipos, pinturas que se transmitían de generación en generación. Ya, pues ahora ya no tenemos al Inca, ¿no? Como gobernante, sino tenemos al presidente. Y probablemente pues lo honraríamos en grandes festividades. La clave está muy bien marcada, la letra D. Bien. ¿Se entiende entonces, chicos, la diferencia entre una y otra clase de extrapolación? Coméntame, por favor. Chévere. Porque ya vienen los ejercicios aplicativos. Hay dos textos en los cuales yo te voy a dejar seria, no te voy a ayudar mucho. ¿Ya? A ver, vamos a formalizar el método de resolución que hemos estado viendo en cada una de las preguntas. Leer detenidamente la premisa, obviamente, e identificar, te lo dije, ¿no? Identifica el tipo de extrapolación. Eso te va a ayudar mucho. Bien, y luego dice, entender a qué quiere arribar el autor y con base a ello evaluar la premisa. Yo esto lo traduciría en piensa en positivo. ¿Cuál es la consecuencia de lo que está pasando en el texto? Porque si te preguntan lo inverso, tú ya sabes, pues, simplemente inviertes la consecuencia y se acabó. Bien, listo. Vamos. Yo voy a leer este texto. Anita, un ratito, por favor. Dime. Muchachos, jóvenes, como usted, como mencioné, fuera ya dentro de la broma y todo, se le había indicado que íbamos a tener que revisar la lista de los estudiantes, ¿correcto? Porque usted sabe, tenemos una normativa que nos acompaña, ¿no? Entonces, básicamente lo que necesitamos, compañeros, es que tengan ustedes un número para poder comunicarse con coordinación. Así que, por favor, lo voy a colocar en el chat para que lo puedan apuntar. ¿Ya? Es el 9925, ¿ya? 55211. ¿Ya? Es el número de coordinación para que usted pueda ver la situación, ¿ya? Porque hay estudiantes que parece que están viviendo la quinta cuota y obviamente por esa razón se les tiene que retirar del aula, ¿ya? No es una cuestión que sea nuestra, sino que, como usted sabe, los coordinadores ingresan al aula y si ven que no lo hacemos, pues Pues chao a nosotros. así es, ¿ya? Si no se vayan a molestar con nosotros, es nuestro trabajo. Así que se les informa, ese es el número para que puedan comunicarse inmediatamente y puedan continuar con sus clases. ¿De acuerdo? Así es, chicos. Todo por lo Listo. legal, por favor. Todo por lo legal. Ya, listo. Entonces yo empiezo a leer el texto. Por favor, préstale atención.
Ya, a ver. Desde siempre los apicultores intuían y conocían algunos aspectos de la vida social de las abejas. Ya hace más de un siglo, en 1788, Spitzner daba a conocer sus observaciones del hecho de que cuando una abeja obrera regresaba cargada a la colmena, efectuaba ciertos movimientos rítmicos, que hoy en día son conocidos como danza de las abejas. El mensaje que la abeja exploradora y cargada de botín transmite a sus compañeras al regresar a la colmena es instrumentado con danzas o bailes rítmicos ejecutados en las paredes verticales de los panales. Según la situación y distancia de la fuente de aprovisionamiento, realizará la abeja dos tipos de danzas, en círculos y en semicírculos. Si la fuente está dentro de los 100 metros del radio de acción en torno de la colmena, la abeja ejecuta la danza del círculo, mientras que para distancias más largas, ejecutará la danza del semicírculo. Bien, chicos, colóquenme por favor en el chat cuál es el tema. El mensaje de la abeja, dice el amigo Jefferson. Ajá, ya. Pero el mensaje llega a través de qué? Eso se tiene que mencionar sí o sí, ¿no? Porque el texto está lleno de eso. Bailes. ¿Qué Hermoso. baile? ¿El despacito? ¿Qué baila? Hawái. El baile del perrito, la danza de las abejas. Eso sería raro, ¿no? Una abeja Claro. bailando a ver el perrito. Sí, bastante raro. ¿Por qué me pone esas imágenes en la cabeza, profesor? ¿Por qué es así? Ya, sí, pues la danza de las abejas, ya, el mensaje, ¿no? El significado de las danzas de las abejas, ya es lo último con lo que yo te voy a ayudar. Yo de frente te voy a poner aquí la pregunta y las alternativas. Vamos, tú mismo eres. Fluye, fluye racionalmente, por favor, Valga la aclaración. por favor. Ajá, bien, correcto. Mira, lo confirmo, rapidito. Ahora quiero que tu inferencia, porque ha habido una inferencia acá, que tú has hecho, que tu mente ha hecho, que probablemente tú no te hayas dado cuenta porque pasó muy rápido, pero vamos a explicitarla. ¿Para qué danzan las abejas? ¿Para estirar el cuerpo? No creo, ¿no? Así se guían, pues. ¿Ya? ¿Qué guían? Elabora tu respuesta. Como diríamos en inglés, elaborate. Ajá, ajá, ¿dónde se encuentra la comida? Exacto, el alimento, qué bonito. ¿Tú sabes cuántos minutos, te cuento, Daniel, he pasado en los salones de la mañana para que me escriban eso? Prácticamente ¿Así? la mitad de la clase, sí, No me digas. te lo juro, por esta. Pregúntale a Solange. Ya, qué bueno, exacto. Y eso no está en el texto, chicos. Búscalo así rapidito, no está, solamente te describen cómo es la danza de las abejas. Te describen que danzan en círculos cuando están cerca, en semicírculos cuando están lejos. Ya, pero la finalidad tú la has inferido. Y justamente por eso has tenido que responder la letra D, marcar la letra D. Bien, chiquitos, bien, bien, bien. Es bonito trabajar con este salón. Bien, última ya. Tú mismo eres, ¿ah? Si has podido con esta, ¿qué estoy haciendo? Ah, ya. Si has podido con esto, yo creo que este texto, que tiene un poquito más de nivel, no tanto, no vas a fallar. Ya, léelo por favor, ahora sí tú solito, y me pones el tema en el chat cuando hayas terminado de leer.
¿Cómo juzga un hablante? Pregunta el amigo Miguel Ángel Guzmán. Ajá, ya, pero juzga en base a qué. Te has centrado en la otra parte del tema, Miguel Ángel. Ujú. El juicio del hablante. ¿Qué tienen que ver, pues, más o menos, ¿no? Con lo que has puesto anteriormente. O sea, los Mm. dos tienen que ver ya, pero ¿en base a qué juzga el hablante? ¿Por qué juzga el hablante? ¿Qué tiene un hablante que puede juzgar? Los enunciados, las situaciones comunicativas. Ya está, ya, más carito, más masato para ti. No tanto así. Aquí sí te voy a tener que ayudar un poquito. Este texto está de nivel intermedio. A ver, el razonamiento de un hablante. Ya más que eso, el hablante tiene habilidades para comprender lo que dice otra persona. Esas habilidades, en teoría, se les llama competencias. ¿Ya? Una competencia es aquello que tú puedes realizar eficazmente. Bien, todo hablante presenta competencias de dos clases. Ya están mencionadas acá, mira, competencia pragmática, competencia gramatical. ¿A qué hace referencia la competencia pragmática? ¿A qué hace referencia? Fíjate, se dice aquí, si un hablante juzga los mensajes según las consideraciones anteriores, pone en práctica su competencia pragmática. Tenemos que ir pues a lo anterior, hay un ejemplo que te dan, y ahí vas a sacar en qué consiste la competencia pragmática. A ver, léelo rapidito, mira, desde acá hasta acá. Léelo rapidito, rapidito, otra vez. Es que ya estamos en el nivel número 5, pues. Que tenemos en detalles. De la frase misma no, de la situación, ¿no? Mira, les pongo un ejemplo parecido, para que lo puedan entender mucho mejor. ¿Ya? Imagínate que yo sin saludarte, y que se pueda prender cámaras, obviamente, en esta aula virtual, entonces vengo acá yo sin saludarte, con cara de mala, ¿no? Toda molesta. Oye, prende tu cámara ya. Entonces tú te quedarás así como que, ¿qué le pasa a la profesora? Seguro ha tenido un mal día, se está desquitando con nosotros, ni siquiera nos ha saludado y nos está gritando. ¿Qué le pasa? Está imponiendo cosas. Ves que tú como hablante, o en este caso como oyente, estás juzgando, o sea, estás juzgando mi enunciado. ¿Cómo lo estás juzgando? No, no debería decir esto, pues, ¿no? Y menos a sus estudiantes. No podría decir. La profesora que se hizo viral, claro, me grabas y me pones en YouTube, pues, ¿te has dado cuenta? ¿No? La profesora que grita a sus alumnos en CPU. Ya, Le entiendo, le entiendo. pero imagínate si yo te pediría, pues, ¿no? Imagínate que todos tendrían que tener la cámara prendida, fuese parte del protocolo. Entonces yo te digo, oye, chicos, por favor, veo gente que tiene la cámara apagada, préndanla, por favor. Y explico, ¿no? Mis cosas y a los 5 minutos me doy cuenta y no lo hacen. Chicos, les he pedido, por favor, que prendan la cámara. 10 minutos más voy y hay menos gente con cámara prendida. Entonces ahí yo puedo decir recién, ya, prendan la cámara de una vez. ¿Ves que es O más los adecuado votos. en esa situación? O los voto. ¿Ves que en esa situación los elimino para siempre? ¿Ves que en esa situación ya es un poco más adecuado? Bueno, más adecuado, ¿no? Porque yo ya he dicho, está bien, yo ya he venido mencionando varias veces de manera muy amable que lo haga. Entonces yo ya me molesto y en esa tercera ocasión lanzo eso. Entonces te has dado cuenta que la situación, está bien, hace que ciertos enunciados cobren sentido. Y en algunos otros contextos no. Esa es la competencia pragmática, tú entiendes eso. Como hablante del español lo entiendes. Bien, y la competencia gramatical, que es mucho más fácil, es cuando un mensaje está bien formado, ¿no? Si yo vengo y te digo una frase nominal, a ver, la casa verde está bien formada, ¿no? Pero si yo te digo verde, cásala, tú como hablante del español me podrías decir que tiene competencia gramatical, me podrías decir, profesora, esa frase no tiene sentido, no la entiendo, pero tienes esa competencia. ¿Está más claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Pero vamos con la pregunta, ¿ya? Chévere. A ver. Ahí está. Ya, léela. ¿Me das tu clave, por favor?
Creo que estás yendo al revés. Ahora sí, te has dado cuenta. Claro, ¿qué te están pidiendo la premisa? Si un hablante, o sea, el castellano del hablante tiene competencia pragmática, te están preguntando por el cambio, ¿no? Es una extrapolación del primer tipo. Si un hablante de castellano no tuviera, porque eso es lo que te están diciendo, no tuviera, eso es carecer, competencia gramática, no podría, pues, determinar las situaciones, ¿no? Específicas. Entonces, chiquitos, ahora sí, pues, coincide con la clave, ¿ves? Es que estamos trabajando ya a nivel 5 de comprensión de lectura. Entonces yo espero que te des cuenta de cómo se ha estado trabajando todo esto. Bien, te dejo con el profesor justamente para que sigas practicando. Ujú. Listo, señores. Vamos ahora a trabajar con los ejercicios. Hoy no hay quiz, ¿de acuerdo? Hoy no hay quiz. Esa es la vida es cruel. Vamos a ir rápido, ¿vale? Vamos a ir rápido. Necesito que vayamos rápido para ver qué tal estamos, ¿de acuerdo? Así es la vida, así es la vida. La vida es injusta, hijo. La vida es injusta, cruel, tienes que estar acostumbrado a eso. ¿Ya? No le eche ¿Ya? la culpa a la vida, profesor. Ejercicio a nivel básico. Empecemos. A ver, señores. ¿Qué marcamos en este caso? Trata de mirar bien, por favor, la oración y de ver los rastros verbales. Aquí definitivamente hay un rastro que te tiene que ayudar de todas maneras. Están empezando a marcar la letra C. La letra C. Wow. Sí. Vieron sonido y ya, Ya. ya marcaron. Y ahora están cambiando la letra E. Ah, ya. Ya. Le dijiste que. Creo que cuando nos burlamos de su respuesta es cuando se dan cuenta de que están en mal, ¿no? ¿Te das No me cuenta? burlo, profesor, por favor. Tú No te me burlas de levante tu falsos. respuesta, lo que pasa es que te quieres hacer pasar por la buena gente. Pero no la conocen, no la conocen. A ver, con la ayuda de su terapeuta pudo articular de modo claro el sonido R. Entonces, claro, si pudo articular de modo claro, se entiende que, claro, cuando lo articula, se puede entender con mayor facilidad, ¿no? Sin ningún tipo de dificultad. No podría aludir, pues, al timbre del sonido, sino básicamente se está refiriendo a que, cuando habla de modo claro, se refiere a que se percibe o distingue correctamente, que se distingue bien, ¿de acuerdo? Además, la claridad implica transparencia, ¿no? Y obviamente aquí estamos hablando de que algo se puede ver con facilidad, o en todo caso se puede percibir con facilidad en el caso del sonido. La letra C está haciendo referencia a un tipo de timbre, ¿no? Un tipo de sonido. Y eso no es adecuado, ¿no? Un timbre agudo es un timbre pues, bastante alto. Y además la R no suena así. Rrr. Tú no dices rrr. No tiene mayor sentido. Número uno, la letra E de elefante. A ver. Mira, hasta acá yo la verdad que consideraría que la uno está mal. Vamos con la número 2. Venga. Atento, ¿ah? Y ahí va. Aquí vas a morirte. Segurísimo. Debe ser tu segunda mala. Mira bien, por favor, la relación analógica y quiero que me coloques cuál es tu clave. Tu clave. ¿Por qué lo subestima, profesor? ¿Por qué es así? Piensa mal y acertarás. Esa es mi regla. Prefiero equivocarme y que sea una feliz equivocación. Vamos. ¿Qué marcamos, muchachos? La C están marcando, la A, la C, entre la A y la C están. Está entre la A y la C, ¿no? Era entendible. Ahí vamos por partes. Voy a colocar esto aquí y vamos a hacer la revisión de la pregunta. Atentos, ¿ah? Atentos. Mira, lo primero que uno analiza aquí siempre es la premisa. Entonces, primero hay que buscar la relación más sencilla, la más simple que podamos encontrar. Y la relación más sencilla que hay entre pingüino y ave
es que el pingüino es una especie, ¿cierto?, de ave. Es un tipo de ave. Especie, género. ¿Correcto? Si quieres hacerla más fácil, el pingüino es un ave. Ya está. Ya tengo yo la relación principal. La rana es un anfibio, oh yeah. El cangrejo es un crustáceo, sí, piriri. El ornitorrinco es un mamífero, sí, pi. El caracol es un molusco, ajá. La cecilia es un tipo de reptil, no. La cecilia es un anfibio que tiene forma de reptil, es alargado, pero no es un reptil, es un anfibio. Entonces aquí ya terminamos la letra E de enano. Ahora, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Rezar? No. Lo que tengo que hacer es volver a la premisa y observar la relación. A ver, el pingüino es un tipo de ave, correcto, claro que sí, de todas maneras. Pero además hay una peculiaridad, y es que es un ave excepcional. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, porque ¿cuál es la característica propia de las aves? Volar. ¿Y qué ocurre con nuestro amigo el pingüino? Como tú lo puedes ver aquí, nuestro amigo el pingüino que viene diciendo bonitos y gorditos, no puede volar. O sea, es una excepción, ¿no es cierto?, a la, o conforma una excepción a la característica general de las aves. En ese sentido, ¿no es cierto?, el pingüino es un tipo particular de ave, es un tipo excepcional de ave, del mismo modo que el ornitorrinco es un tipo excepcional de mamífero, porque tiene pues peculiaridades físicas que lo empatan más con las aves que con los mamíferos. Por lo tanto, la respuesta aquí debería ser la letra C de casa. ¿De acuerdo? Eso no ocurre con la letra A. La rana no es un tipo excepcional de anfibio, en realidad digamos que es el estándar de los anfibios, igual pasa con el cangrejo y con el caracol, ¿no? Respecto a los crustáceos y moluscos respectivamente. ¿Vale? Hasta ahí, ¿se entiende la explicación? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok, monstruo. Muy bien, a ver, vamos con esta de acá. ¿Qué dices tú? Ahí tenemos alternativas. Vamos, pregunta de examen 2013, ¿ya? Tú ya estabas ya en CEPRE en ese año. Significa de que van a tener lo que ocurría en el pasado. O sea, se van a ver bonitos como antes, ¿no es cierto? Se veían. Entonces, si van a tener el brillo de antaño, entonces no puede ser lucirame el brillo de antes, sino que lo van a recobrar. Por lo tanto, la mejor respuesta acá debería ser la letra B. Redimir significa liberar de la esclavitud o liberar de una obligación. Y ostentar básicamente significa mostrar, enseñar, exhibir. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta, no demasiado tema, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta número 4. Venga. Nivel intermedio, antonimia contextual. Esta es una pregunta que tú ya conoces, también dice ese examen de admisión, así que vamos. ¿Qué marcamos ahí, muchachos? Vamos, gente, coloquen su respuesta, por favor, en el chat para ir viendo. A ver si está bien o está mal, ¿no? Barquito. Están Perdóname. marcando todos barquito. Barquito. Mira, Barquito. el mismo error de hace 5 años, ¿ves? El mismo error. En las otras aulas, como dijimos, ¿qué te marcaron aquí, mi estimada Anita? ¿También barquito? No encontraba mi botón de no silenciar. No, sí habían marcado bien. No, ya los demás están poniendo casa. Ya se Ya, ya, dieron cuenta. ya Ya se cambiaron, ya. dieron cuenta, Ah, sí. cambiaron. Claro, a ver, vamos por partes. Tenemos que siempre, a mí me parece que tenemos que siempre analizar bien la oración, ¿no? Porque fíjate, la oración te dice el supervisor de la obra. Estamos hablando claramente de un contexto vinculado a la construcción. Dice, realiza esporádicamente las actividades que le corresponden. Entonces, cuando hablamos de que realiza actividades esporádicamente, yo lo entiendo como que las realiza
¿cierto? A veces. No sé si tú lo tomarás de la misma manera. A veces, ¿correcto? Ahora, eh, uno se ve tentado, ¿no? A marcar dos opciones, ¿no? O marcamos diariamente, lo contrario sería de lo que se ocurre a veces, sería lo que ocurre todos los días, diariamente. Y otro dirá, no, profesor, en realidad la mejor palabra es permanentemente. Y aquí tenemos que analizar el contexto, porque cuando hablamos de una obra, la obra no se realiza todos los días, sino que tiene un horario, ¿cierto? Tiene básicamente un determinado plazo. Entonces no podría ser diariamente, porque eso implicaría asumir que el trabajo se hace todos los días, de lunes a lunes, ¿no? De domingo a domingo, hasta los 7 días de la semana, y eso no es verdad. Las obras se paralizan por determinado momento. ¿Qué palabra sería mucho más apropiada para este contexto de la construcción? La palabra permanentemente, que alude básicamente a que las actividades se hacen siempre, siempre en el plazo y en el horario que corresponde. Por eso la mejor palabra en este caso es la letra C de casa, ¿de acuerdo? Por esa razón. Y tener bastante cuidado y siempre analizar el contexto siempre ayuda a más o menos poder ubicar el mejor término, la mejor palabra, ¿de acuerdo? A ver, vamos con la pregunta siguiente. Conectores lógicos. Ya esto en teoría tú lo deberías hacer, pero al toque. Vamos. Yo sé que tú puedes. Tenemos 5 minutos, hijo. Vamos. Están empezando a marcar la letra E. Sí, Claro, ¿no? varios. Sí tiene mucho sentido, ¿no? O trioneo. Hubiese resultado ganador en la guerra, se habría casado con Casandra. Bueno, yo acá tengo, ¿no es cierto?, claramente una condición, ¿no? Hubiese resultado ganador de la guerra. Y luego veo acá la conclusión, se habría casado con Casandra. Si yo tengo aquí una condición y una consecuencia, evidentemente el conector acá tendría que ser un conector condicional. No te encuentro, tengo. Entonces aquí tenemos dos opciones, el solo sí y el sí, ¿cierto? Sí tengo. Voy a silenciarlo. Por favor. Luego tenemos acá un espacio en blanco, ¿no? Y dice acá, Idomeneo le hirió de muerte, las nupcias no se pudieron concretar. Mira, mira este detalle. Si habría casado con Casandra, positivo. Bueno, no sé si qué tan positivo sea, pero bueno, positivo. Luego dice, Idomeneo le hirió de muerte, las nupcias no se pudieron concretar, negativo, no se pudo casar. Entonces, evidentemente, este conector que está aquí debería ser, ¿cierto?, un conector que indique contradicción. Si indica contradicción, entonces, evidentemente, tendríamos que colocarle la respuesta de enano, ¿no? Y sin embargo, indica contradicción. Ahora, ¿qué cosa ocurrió? Básicamente, Idomeneo lo hirió de muerte. Esa es la razón por la cual el tipo obviamente murió y por lo tanto no se pudo casar. Por lo tanto, la respuesta es la letra E de elefante. Es bastante simple y está bien, ¿no? Ahora, hay que recordar que la palabra ergo significa luego, ¿ya? Por si acaso, no te vayas a olvidar, la palabra ergo significa luego, ¿ya? A ver, señores, vamos a la pregunta de información eliminada. Tú mismo eres, ¿ah? ¿Cuál es la Por respuesta? favor, Joseph, apaga la cámara, porque lo he silenciado y al parecer sí ha funcionado. Joseph, apaga tu cámara, por favor. Joseph Antaurco, ese es el apellido. Por favor, apaga tu cámara. Está distraído. Lo siento, profesor. No te preocupes. Indícame algo. Sí, letra E. Claro que sí. Esa es. Todo el texto gira en torno a los derechos humanos de los menores, ¿no? Si miramos la número 5, dice las discusiones acerca
de los derechos del niño abordan cuestiones muy complejas. No está hablando de los derechos, está hablando de las discusiones acerca de los derechos. Está cambiando el tema. Por lo tanto, la respuesta, la número 6, tiene que ser necesariamente la letra E de elefante. ¿De acuerdo? ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver, aunque sea una preguntita de nivel avanzado, ¿ya? Vamos a ver la pregunta de plan de redacción. Y con esto terminamos, ¿vale? A ver, señores, ¿qué cosa marcamos ahí en la pregunta de plan de redacción? Que dice ahí la iconicidad lingüística. Si yo miro la número 1, voy a ayudarte yo porque el tiempo nos queda bastante corto. Claramente el texto va a hablar sobre los iconos, ¿no es cierto?, dentro de la lingüística. Y la 1 dice, tales factores se abordan profundamente en las propuestas cognitivas de Top y Wilcox. Evidentemente aquí el detalle está en la palabra factores, ¿no? Entonces tendría que buscar aquí alguna oración que me hable de ciertos factores. La 2 dice, la redefinición precedente toma en consideración también factores de índole cultural. Óigame, esta palabra factores está en la número 2, en la número 1, ¿no? Así que yo podría tranquilamente decir que podríamos tener una relación 2-1. Si podemos tener una relación 2-1, entonces yo inmediatamente me daría cuenta de que las posibilidades se hacen bastante reducidas, ¿no? Tin, tin, tin. La número 3 dice, se la suele definir como una relación de semejanza entre significante y significado. Se la suele definir, estamos acá hablando de una definición. Acá. Es importante eso. Y es importante, ¿sabes por qué? Porque la 2 habla de la redefinición, ¿no? Entonces, evidentemente, yo debo intuir que hay alguna oración que me habla sobre una especie de modificación de la definición de la número 3. Sigamos leyendo, dice. Dicha concepción es objetada, es refutada, es contradicha en el marco de la denominada gramática cognitiva. Y acá te dice que esta concepción, o sea, esta definición es contradicha. Por lo tanto, yo podría asumir que la relación es número 3, número 4. Primero se habla sobre una definición y luego te dice que esta definición es contradicha. Entonces la relación tendría que ser número 3 por acá y luego la número 4. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay problema. Y luego la 5 dice, en esta teoría se trata de una relación de distancia entre dos espacios conceptuales. Aguanta. En esta teoría, ¿a qué se refiere con esta teoría? Se refiere a la gramática cognitiva. O sea que después de la número 4 tiene que ir a número 5. Ya pues, ya lo tengo listo. Número 3, 4, 5, 2, 1. Respuesta, la letra C de casa. Esa sería la respuesta para la pregunta número 7. Señores, Listo, espero que chicos. Nos vemos la siguiente semana. haya sido claro. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Muy buenas tardes. Chao, muchachos.